Saludos cordiales, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos los hermanos y amigos de mi canal de YouTube Jesús Verdad Eterna. Un gusto, mis amados hermanos, les saluda su hermano y amigo en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Bueno, amados hermanos, les envío un saludo caluroso en el dulce nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, para todos ustedes que siempre han estado escuchando los temas que he venido presentando acá, los análisis bíblicos. Y en esta ocasión les traigo un tema muy importante a refutar, y es en referencia al pastor Rodolfo González del Movimiento Misionero Mundial en Perú, sobre un video en el cual él dice que todos aquellos que no diezman son malditos y son ladrones, aplicando el texto de Malaquías capítulo 3, el verso 10, que es el caballito de combate que siempre usan para sugestionar, condenar y acusar a los hermanos en la fe de que si ellos no diezman, o cuando ellos no diezman, entonces le están robando a Dios, por ende están bajo maldición y se van a ir al lago de fuego, o se van a perder la salvación porque no dan diezmos de dinero. Entonces el tema dice: refutación al lobo rapaz Rodolfo González, pastor del Movimiento Misionero Mundial en Perú. Bien, amados hermanos, entonces les invito para que presten mucha atención y vamos a ver el video y vamos a ir refutando paso a paso con la misma palabra de Dios. Vamos a hacer un análisis de los siguientes textos que he posteado ahí, pero en especial voy a hacer un análisis de lo que es Malaquías 3 del verso 9 al 11 y de Mateo 23, a ver si realmente esos textos aplican para la iglesia del Señor en el nuevo pacto. Pero vamos a escuchar en palabras de este sujeto, podemos decirlo de esta manera, de la forma tan arrogante y la forma tan prepotente y déspota con la cual él se dirige incluso a aquellos que no son ni creyentes. Esto es lo más vergonzoso de la vida. Hasta dónde ha llegado la avaricia, la metodología de estos hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Hasta dónde llegan ellos. Y esto sucede ¿por qué? Por el desconocimiento tan tremendo que hay en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. O sea, yo a veces no logro entender cómo es posible que una persona de estas, que ya es un viejo, que se le está cayendo, digamos, el pelo, ¿sí? Y ya está prácticamente, podemos decir, en sus últimos días. Porque este señor tiene más de 70 años, ¿sí? Tiene más de 70 años, por no decir que yo creo que tiene como 80. Y dice que lleva muchos años predicando supuestamente el verdadero evangelio del reino, ¿sí? Y enseñando sana doctrina, y ellos se jactan de esto, al igual que muchos también de otras organizaciones religiosas como la IPUD, la Luz del Mundo, donde ellos dicen que ellos son la iglesia del Señor y que ahí solamente en ese lugar es donde cualquier persona que llegue pues será salvo. De lo contrario, en otro lugar se van a condenar, o si no se congregan también se van a condenar, y si no dan el diezmo pues peor aún, porque le están robando a Dios. Y entonces, como son ladrones, sí, supuestamente los creyentes en la gracia son ladrones, entonces se van a ir al lago de fuego. Entonces, ve, hermanos, estoy dando esta introducción acá para que luego ahorita entremos en materia y ustedes mismos escuchen. O sea, no es que yo me lo estoy inventando, ellos mismos lo dicen abiertamente y a voz en cuello. Dicen que si usted no diezma, es un maldito y es un ladrón. Y esto sucede ¿por qué? Por el desconocimiento tan exponencial que hay acerca de las escrituras.
Entonces yo les invito, amados hermanos y amigos, que ustedes reconsideren realmente lo que este hombre está diciendo, que es un total absurdo, o sea, una forma de interpretar paupérrima de las escrituras. Y como les dije, han quizás hecho un doctorado, un magíster, todo esto en teología. ¿Para qué? Para seguir enseñando mentiras, para descontextualizar la misma escritura, porque sacan los textos fuera de contextos y no hacen un análisis, digámoslo, sintáctico, ni tampoco morfológico, ni tampoco, por lo menos, al menos que usaran como simple herramienta la hermenéutica o la exégesis para tratar de darle una buena interpretación o enfoque a los textos y contextos y darles la verdadera explicación bajo una buena objetividad, podemos decirlo de esta manera. Así que vamos a ver aquí lo que este hombre dice y vamos a empezar a refutar punto por punto. Les invito para que presten atención. Aquí está, vea. Es un video que dura 3 minutos 18 segundos. Si tú no diezmas, si tú no ofrendas tampoco, Dios le dice, eres maldito. Como ustedes pueden ver, vamos a repetirlo otra vez. Veamos lo que él dice. Si tú no diezmas, escuchen bien, dice, si tú no diezmas, si tú no ofrendas tampoco, Dios le dice, eres maldito. Ahí lo pueden oír ustedes. Dice que si usted no diezma, no ofrenda, Dios dice que eres un maldito. Sí, claro, allí en Malaquías capítulo 3, el verso 10 lo dice. Cierto, dice, y ahorita vamos a leer el texto, ¿sí? Pero vamos a continuar acá, escuchando. Aleluya. Traed los diezmos al alfolí. Todo el pueblo debe sacar el 10% de sus ganancias. Si es policía, si es militar. Escuchen bien acá y presten mucha atención. Dice todo el pueblo, ¿sí? Bueno, pero ¿a qué pueblo se está refiriendo ahí, señores? Señor Rodolfo, ¿a qué pueblo se está refiriendo el texto de Malaquías 3:10? Malaquías 3:9 dice, vosotros toda la nación me habéis robado. No dice todo el mundo, no lo pluraliza, dice vosotros la nación entera me habéis robado. O vosotros toda la nación. Esto se puede entender exclusivamente a la nación de Israel y no a todas las naciones del mundo. Egipto, en ese entonces hablemos de Egipto, de Siria, los cananeos, todos estos pueblos aledaños al pueblo de Israel, pueblos paganos, no tenían nada que ver. Dios no recibía los diezmos de ninguno de ellos. De ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque este mandato hacía parte de las 613 ordenanzas que el Eterno le había dado al pueblo de Israel, y dentro de ellos estaba incluido el mandamiento de dar el diezmo indefectiblemente, como lo dice Deuteronomios capítulo 14, el verso 22. Y ahí claramente lo especifica que era ¿qué? En alimentos, o sea, productos del campo, la parte agrícola y ganadera, era lo que Dios ordenó que se diezmara y nunca el dinero. Entonces noten ustedes que aquí este hombre ya, aquí en este punto, ¿sí? Vamos a escuchar un poquito. Cuando ya él se sale del marco y dice, ya empieza a tocar otra área, ¿sí? Que tiene que ver con lo que es la sociedad o la nación, ya donde cada persona reside actualmente o está. Por decir, hablar de los policías, él menciona también a los alcaldes, vamos a escuchar. Debe sacar el 10% de sus ganancias. Si es policía. Escuche bien lo que dice acá. Si es policía, o sea, ya se está dirigiendo a las fuerzas militares. Si es militar, si trabaja en una municipalidad. Ajá, en una municipalidad, como un concejal, ¿sí? Como aquellos
que pertenecen a la cúpula del gobierno del presidente, ¿cierto? Como los senadores, los representantes a la Cámara, los congresistas. Vamos a seguir escuchando. Si es el alcalde, si es el presidente de la República, Escuchen, si es un congresista, escuchen. si es un médico, de todo lo que gana, ganó 300 soles. Tiene que sacar 30 soles. Bueno, noten el desconocimiento tan terrible de este personaje y más tremendo aún lo que ahorita enseguida va a decir. ¿Sí? Vamos a echar un vistazo allí a Malaquías capítulo 3, el verso 10. A ver qué nos dice. Vamos a leerlo desde el 9 hasta el 11. Veamos lo que dice allí. Dice del verso 9 al verso 11, Malaquías 3. Malaquías significa malaj, ¿sí? ¿Qué significa? Mensajero, mi mensajero. Esto significa Malaquías, ¿sí? Veamos lo que dice acá. Dice, maldito soy con maldición. ¿Le dice quién? ¿A quién fue dirigido? Si nosotros leemos, les invito a que ustedes lean desde el primer capítulo. Pero si usted lee desde el capítulo 2, ahí en el primer verso dice, para vosotros, oh sacerdotes, es este mandamiento. Escuchen bien, para vosotros, señor Rodolfo, dice allí, para vosotros este mandamiento, sacerdotes, ¿sí? Para vosotros, oh sacerdotes, es este mandamiento. ¿Era para qué? Para todos los que estaban dentro del núcleo de lo que era el pueblo de Israel. Las demás naciones vecinas no tenían absolutamente nada que ver. Entonces, ellos sí no le estaban dando la manutención según se había establecido en Deuteronomio, donde Dios estipuló de que el diezmo, como punto de prioridad principal, se debía dar el primer diezmo para los sacerdotes y levitas que ministraban en el tabernáculo de reunión por ese servicio, porque Dios no les había dado tierra ni heredad a ellos. O sea, de las 12 tribus a la tribu de Leví, Dios no le dio tierra ni heredad. Solamente el resto, o sea, la tierra fue repartida a 11 tribus. Entonces, allí en Números capítulo 18, el verso 20, ustedes lo pueden leer, ¿sí? De ahí en adelante, cuando Dios le da los diezmos a los sacerdotes y levitas por su trabajo dentro del tabernáculo de reunión o el servicio. Pero no solamente para ellos, ya había un tercer diezmo. El diezmo del tercer año se le daba ¿a quiénes? Ese diezmo era para ayudar a los huérfanos, viudas y extranjeros, según nos dice Deuteronomio 14 del 22 en adelante. Entonces yo quisiera que fuéramos allí y lo leyéramos rápido, no lo posté acá, pero vamos a abrir allí la escritura, ¿sí? En Deuteronomios capítulo 14, vamos a leerlo allí rápidamente para que ustedes se den cuenta de cómo esta gente descontextualiza las escrituras y las tuercen para hacerle decir otra cosa que no lo dice. Vamos a mirar aquí desde el 22 en adelante, ¿sí? Aquí Deuteronomios 14, 22. Ok, vamos a leer allí. Escuchen bien acá el verso 29, dice, vamos a leerlo de 28, dice, y al cabo de cada 3 años, escuchen bien, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás, dice, por dentro de tus puertas o en tus ciudades, dice la versión Reina Valera. Dice, y vendrá el levita como prioridad principal. El diezmo tenía varios beneficios, y aquellos que eran pobres, necesitados, tenían implicancia dentro de eso. Entonces dice, vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, lo que ya les expliqué. Y
punto 1 dice, vendrá el levita, ¿sí?, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, punto 2, el huérfano, punto 3, y la viuda, punto 4. Dice que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios, ¿qué?, te bendiga en toda obra, ¿sí?, en toda obra de tus manos que hicieres. Entonces vemos quiénes eran las personas que eran beneficiadas con el diezmo. Claramente eran los levitas, como prioridad número 1, repito. Luego, el extranjero, ¿sí?, porque el extranjero no tenía tierras. No tenía tierra dentro del pueblo de Israel. Solamente los naturales, los judíos naturales poseían la tierra. Ahora dice el huérfano y la viuda. Porque Dios ha sido defensor de viudas y de huérfanos, de desamparados. Entonces, ese diezmo que aquí más atrás, en el capítulo, vamos a ver aquí en el capítulo 23, ¿sí?, dice, y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para hacer habitar allí su nombre, dice. ¿El diezmo de qué? ¿De tu dinero? No, no dice. Dice de tu grano. Eso se refiere a agricultura, cosecha de la tierra. De tu vino, de tu aceite y los primerizos, las primicias de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas, dice, a temer al Señor tu Dios todos los días. Entonces, vemos claramente que el diezmo era en alimentos, comida. Se sacaba la 10ª parte. Y ese diezmo que recibían los levitas y sacerdotes, ellos sacaban un diezmo de diezmos. Eso también lo exigen actualmente las denominaciones. Y dicen, nosotros no estamos diezmando de acuerdo a la ley, sino estamos diezmando es conforme como lo hizo Abraham cuando le dio los diezmos a Melquisedec, ¿sí? Pero resulta que los diezmos de diezmos, señores, escuchen bien, los diezmos de diezmos, Dios los instituyó fue dentro del marco de la ley mosaica, no en el tiempo de Abraham. Porque Melquisedec no se registra dentro del marco histórico bíblico y extrabíblico de que Melquisedec haya sacado un diezmo de diezmos, para que ustedes digan, no, es que la iglesia o el pastor o los que reciben el diezmo allá, la cúpula de los jerarcas del concilio de ustedes, tienen que sacar un diezmo de diezmos. Lo digo porque yo, cuando pertenecí a la Iglesia Pentecostal Unida, allí los pastores enseñaban que ellos sacaban un diezmo de diezmos. Señores, y el diezmo de diezmos, esto pertenecía a la ley. ¿Sí? O sea que ustedes todavía siguen dentro de lo que es el sistema de la ley mosaica, pero tratando de cumplir con esta ley religiosa, la cual fue abolida por Cristo en la cruz, y ustedes quieren darle vigencia, ¿sí?, diciendo de que entonces los hijos de Dios en la gracia tienen que diezmar, tienen que dar primicias, pactos y siembras y una cantidad de cosas, aparte de las ofrendas que ustedes recogen en todos los cultos, hasta 1, 2 y 3 y 4 ofrendas que piden en cada culto. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Sangrar, ¿sí?, o desangrar a los hijos de Dios, a la iglesia, a las ovejitas. Por eso el Señor dijo que el asalariado, que no es el pastor de las ovejas, ve venir al lobo y sale huyendo. Pero Jesús es el buen pastor, y dijo el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor sirve al Señor sin ánimos de lucro, lo hace de corazón voluntario, y así como Pablo lo hizo. Corintios capítulo 9, el verso desde hasta el 18 nos muestra el ejemplar. Bien, vamos a seguir escuchando acá, entonces, para que ustedes vean cómo este señor está mintiendo. Entonces, ¿qué dice allí? Malaquías 3:10. Vamos a leer, ¿sí? Quería dejarles claro acerca del diezmo o el maaser. La palabra diezmo viene del hebreo maaser o maaserá, que significa diezmo o diezmarás. O sea, cuando el Señor le dice diezmarás, ¿sí?, todo el producto de tu campo que rindiere cada año,
Eso es lo que le dice allí estipulado en Deuteronomio 14:22. Entonces dice acá: maldito sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Notemos que allí se habla en una terminología singular. Toda la nación, no dice todas las naciones, no, toda la nación se refería solamente, o sea, en ese entonces se refería solamente a la nación del pueblo de Israel o los judíos. Entonces le dice, ¿por qué les dice así? Porque ellos le estaban robando al Señor en ese entonces. Claro, ellos, pero es que hay que ver una cosa. Era el trato o el gobierno teocrático que Dios estableció con ellos. Otra cosa ya es la gracia. Que todo esto que está aquí no tiene implicancia dentro de lo que es el periodo del pacto de la gracia, porque ya nosotros tenemos otro tipo de administración que es a través de las ofrendas, ¿sí?, que se dan en base a las necesidades, y es necesario darlas ¿para qué? Para ayudar a los hermanos de necesidad, ¿sí? No para enriquecer a un fulano, a un pastor, y ponerlo a vivir a cuerpo de rey, no. Es para ayudar a los hermanos en necesidades, ¿sí? A los hermanos en necesidades. Y es obvio que de ahí también pueden tomar los ministros, pero no para enriquecer, sino para suplir sus necesidades básicas, ¿sí? Para eso es. Entonces veamos lo que dice acá. Dice: trae todos los diezmos al alfolí. El alfolí no era, como hoy en día lo presentan muchos, una cajita fuerte con clave, ¿sí?, de acero o de hierro, o una cajita pequeñita de madera que le ponen en el púlpito y dicen este es el alfolí. No, eso es un error. El alfolí era una bodega, un granero, una cámara, algo grande donde se guardaban todo lo que era la parte de alimentos. Allí se guardaban los granos y todo esto. Entonces dice acá: y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, dice, derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Luego dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, notemos el desconocimiento tan grande de este señor, diciendo que aún si una persona inconversa, por decir, ahí lo incluye también, una persona que no hace parte de ninguna denominación o no es converso, ¿sí?, al evangelio, entonces, pero él le dice: tienes que diezmar. Y peor aún lo que ustedes van a escuchar ahorita. No, este mandamiento fue dado directamente a la nación de Israel. La iglesia no existía todavía. La iglesia vino a existencia. La iglesia, hablando del nuevo pacto, ¿sí?, allí después de la muerte y resurrección del Señor. Por eso, cuando el Señor le dice a Pedro, allí precisamente en Mateo capítulo 16, del verso 16, 17 y 18, allí hay un texto donde el Señor le dice: y a ti te digo que tú eres Pedro, ¿sí? A ti te digo que tú eres Pedro, le dice el Señor Jesús a Pedro, le dice: y sobre esta roca, la roca es Cristo, edificaré, ¿qué?, mi iglesia. Está hablando en un verbo de tiempo futuro, ¿sí? Edificaré, ¿qué?, mi iglesia. No dice sobre esta roca, a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca ya edifiqué mi iglesia. No, dice: no, edificaré. Está hablando de tiempo futuro. Entonces, ¿dónde comenzó la iglesia en vigor? Comenzó en Pentecostés, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo 50 días después de la Pascua. Allí comenzó la iglesia con 120 personas en el aposento alto, y posteriormente se añadieron ese día así como 3,000 personas. Y todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús o de Yahshua HaMashiach. Vamos a seguir escuchando los disparates que dice este hombre. Es terrible. Vamos a escuchar. No estaba. Usted toma mucho más. Bueno, él dice: el diezmo no es nada. Bueno, pero ¿cuál es el caso aquí?
La idea de presentar estos argumentos y refutar estas mentiras que él está enseñando, porque está descontextualizando la escritura y le está dando otro enfoque, amedrentando psicológicamente a los creyentes incautos o ingenuos que no estudian las escrituras y se dejan engañar. ¿Sí? Ese señor se pone un saco, yo no sé cuántos dólares, pero me imagino que esto le tiene que costar una buena suma, una buena corbata y una buena silla donde está sentado. Señores, ¿ustedes creen que este señor es digno de recibir todo ese diezmo de más de 1000 miembros que él tiene dentro de la iglesia local? Porque él es pastor allí de la iglesia central más grande en Perú, del movimiento misionero. ¿Cuánto dinero cree que recibe este señor? Porque dice que el diezmo es para el pastor. Y él mismo en una ocasión le escuché decir que ese diezmo, si alguien toma ese diezmo para darle a un creyente necesitado, es un pecado. Igualmente le está robando a Dios de esa manera, porque está cometiendo un error. Porque dice que al darle el diezmo a una persona necesitada, a un hermano de la misma iglesia, es un pecado y que no se debe hacer eso. Pero ¿qué dice Deuteronomios? Ustedes lo leyeron, ¿cierto? Dice que el diezmo no era solamente para los levitas, ¿sí? Porque ellos se creen los sacerdotes y levitas ahora, los levitas actuales. Eso es lo triste. Sino que el diezmo allí se daba ¿para qué? Para ayudar a todos los necesitados. Levitas, extranjeros, huérfanos y viudas. Les pregunto, ¿esto lo hacen dentro de las congregaciones? Amigo y hermano, dentro de la congregación que usted asiste, ¿hacen esto? ¿El pastor hace esto? ¿Sí? Y si va a cumplir con esta ley del diezmo, cabalidad, tiene que hacerlo como está, como lo estipuló el Señor. Como lo estipuló ahí. Era en productos del campo y animales. Y cada año, no era cada semana, ni cada culto. Pero aquí lo piden cada semana, cada quincena y cada mes. Ayer era cada año. Y la objetividad de este diezmo era para esas personas. Los pobres no diezmaban. Los terratenientes, los criadores de ganado, los que tenían tierras, eran los que diezmaban, no los pobres. A los pobres había que darles. Hoy en día le quitan a los pobres, le quitan la comida de la boca. Entonces, ¿dónde está la equidad? Señor Rodolfo, ¿dónde está la rectitud? ¿Dónde está el evangelio que usted predica? El evangelio de la paz, el evangelio del amor, ¿dónde está? No. Usted está predicando mentiras. Y de eso sé que le dará cuenta el Señor. Entonces vamos a seguir escuchando acá lo que él dice. Dios lo bendice. Y esto hace de que Dios lo bendiga mucho más. Claro, cuando el dinero se invierte de la forma correcta, a través de lo que uno da a través de las ofrendas, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en una de sus cartas, 1 Corintios, el capítulo 8 y capítulo 9, ustedes lo pueden leer ahí. Hay un texto ahí que dice, lo voy a parafrasear, dice, cada uno dé, ¿sí?, como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino porque Dios es maldador alegre, ¿cierto? De hecho, que este es un texto que también lo descontextualizan ustedes para decir que ahí está hablando del diezmo. No. Ahí no dice, Pablo no dice del 10%, 20, 30, no. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. También hay otro texto que dice, cada uno aparte algo o saque algo según dice haya prosperado. Entonces hay dos puntos que analizar ahí. Cada uno debe dar como propone en su corazón y como haya prosperado, Señor. Porque si usted no pudo trabajar por enfermedad, no pudo trabajar, un accidente, estuvo recluido en una clínica, en un hospital o enfermo en una cama, no pudo trabajar, no prosperó nada esa semana. Le pregunto, ¿tiene que diezmar aún de lo que quizás algún hermano le lleve, lo poquito que le lleve? No, error. Dice Pablo, según haya prosperado y como proponga en su corazón. Entonces la iglesia puede dar mucho más que un diezmo, ¿sí? Porque ese miserable diezmo que ustedes piden lo que ha hecho es ¿qué? Hacer daño. Porque ustedes lo que hacen es condenar, enjuiciar a las personas psicológicamente, decirles que usted no diezman, entonces van a ir al lago de fuego. Eso es una mentira del diablo que ustedes inventaron para sugestionar a las personas de esa manera, hacerlos que den no solamente el diezmo, sino más del diezmo. Pero las personas lo hacen no por convicción, sino ¿por qué? Porque están amedrentados, asustados, ¿sí? Porque creen que le va a venir la plaga, el destructor, el devorador. Supuestamente ustedes dicen que es un demonio,
mentira del diablo. Allí lo que está hablando Malaquías, el devorador era una oruga, una langosta que Dios les enviaba cuando aquellos no obedecían. ¿Estamos? Sigamos acá. Sigamos escuchando. Entonces, no se trata de aquí de pretender, como ustedes quizás digan, bueno, es que aquellos antidiemistas están promoviendo la tacañez o la tacañería, la mezquindad. No. Sino que ese dinero se le debe dar su buen uso. Debe tener una objetividad. Entonces sigamos escuchando acá. Y a usted se le aumenten las ganancias. Los campesinos cosechan, crían animales. Quiero aclarar esto. Muchos han usado Malaquías 3:10 para decir, escuchen bien, para decir que es el lado flaco de Dios, porque yo lo escuché muchas veces cuando estuve allí en la denominación IPUR. Decían muchos pastores, muchos hermanos, nosotros le encontramos el lado flaco de Dios o el punto débil. Dijo, si ustedes quieren ver cómo Dios los bendice, decían los pastores, den el diezmo y verá. ¿Sí? Y muchas veces decían, den más que el diezmo, ¿cierto? Pero ¿con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Para que Dios les dé a usted. Si usted da 10, Dios le va a dar el 100%. Dios le va a multiplicar, mire. Bueno, y yo durante años diezmé de esa manera como ellos decían. ¿Sí? Yo no vi ninguna prosperidad. Gracias a Dios no aguanté hambre, no. Yo nunca he aguantado hambre. Dios me ha dado mi sustento, mi trabajo. Gracias a Dios puedo vivir y tengo la salud para trabajar. Y no para vivir como una sanguijuela pidiéndole dinero a otros hermanos. No. Entonces, predico el evangelio gratuitamente, el mensaje del reino. Se debe predicar gratuitamente. Jesús dice en Mateo capítulo 10, verso 8, de gracia recibiste, ¿qué? Da de gracia. En otras palabras, traducido más claro, ustedes han recibido gratis, gratuitamente, denlo gratuitamente, no cobren porque eso no es de ustedes. El evangelio no es de nosotros, ese mensaje no es de nosotros. Nosotros debemos darlo gratuitamente, pero ustedes cobran, ¿sí? Prostituyéndose de esa manera. Porque si la iglesia le cobra a su esposo, que es el Mesías, el Señor, ¿en qué condición se está poniendo? En condición de prostituta. Señor Rodolfo, le digo lo siguiente, le gustaría que su esposa le dijera, a partir de mañana, querido esposo Rodolfo, usted me tiene que pagar a mí $100 o 100 soles para que usted tenga intimidad conmigo. ¿A usted le gustaría? ¿A usted le gustaría eso? ¿Sí? ¿De qué manera usted la vería a ella? Dígame si usted no diría, bueno, esta mujer se prostituyó porque me está cobrando para estar con ella. Porque eso es lo que hacen las prostitutas, cobrar por su servicio. ¿Sí? Entonces, perdone quizás nombre a estas personas, pero así es. ¿Sí? Las damas acompañantes, ellas cobran una cierta cantidad o una suma de dinero por su servicio. Pero nosotros que somos la esposa del Cordero, no debemos cobrarle a nuestro novio, a nuestro esposo. Sépanlo. ¿Por qué? Porque entraremos en prostitución. Estamos vendiendo entonces el evangelio, la palabra que es de Él. Entienda eso. Entonces es una mentira, porque precisamente las bendiciones terrenales que recibían Israel, no son las que recibe la iglesia. Nosotros ya somos bendecidos desde antes. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, con Cristo. Entonces Cristo no vino aquí a predicar prosperidad. Vino a predicar aquí de la salvación del alma, el arrepentimiento, ¿sí? Y el perdón de pecados en su nombre. Entonces Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, los apóstoles tampoco. Pero ellos eran millonarios ricos espiritualmente. Israel sí, literalmente, hablándolo así, literalmente aquí en la tierra, ellos tuvieron muchas riquezas, muchos bienes. Y claro, cuando ellos cumplían con todos estos requisitos o mandamientos que el Señor les dio en su Torah, en su ley, si ellos cumplían todo, entonces venían todas aquellas bendiciones que se describen allí en Deuteronomio 28, venían sobre ellos y eran prosperados. Claro, y se miraba la prosperidad. Pero si no cumplían, ¿qué pasa? Entonces venían las maldiciones y arrasaban con sus cultivos, enfermedades, ¿sí?
de toda clase. Pero nosotros, no quiere decir que no debamos obedecer, claro que sí. Pero esto no es con el fin de ganarnos la salvación, ¿sí? Dando diezmos, primicias y donaciones. Vamos a seguir escuchando acá. Entonces, cuando tiene la producción, recoge la cosecha, 10 sacos de arroz, un saco de arroz para el pastor, para la iglesia, y 9 te quedan a ti. Y eso hará que Dios te bendiga más. Bueno, como les he dicho a muchos, en muchos comentarios que he hecho, si esto fuera así, que ese texto de Malaquías 3:10 diera resultado, ¿sí? Así como ellos dicen, entonces todos los cristianos, señor Rodolfo, todos los cristianos del mundo, escúcheme bien, sin excepción alguna de personas, fueran el grupo más millonario, más afortunado, tuvieran casas, carros, tuvieran las mejores mansiones del mundo. Pero ¿por qué aún puedo ver con mis ojos, y lo he visto, hermanitos que van a los cultos todos los días, aún llueve, truene, relampaguee, como se dice coloquialmente aquí en nuestra Colombia, van a los cultos y son personas que son necesitadas, se sacan la comida, lo poco que ellos tienen para llevarle a ustedes, mientras que ustedes están allí viviendo en su buena cama, en su buena casa, mientras ellos viven en precarias situaciones y son fieles diezmadores. Y le digo, ¿por qué no prosperan? ¿Cuál es el cuento barato y reforzado que ustedes inventan? No, es que posiblemente él está en pecado. Sí, posiblemente él tiene algún pecado por ahí oculto y eso es lo que no lo deja prosperar. Pero mire la paradoja acá. Pero usted dice que si cumple con el diezmo Dios lo va a bendecir. Según usted es cierto, o sea, cumpliendo con el diezmo, no importa lo que hagas en lo secular, Dios te va a bendecir porque Dios está obligado, y lo dicen abiertamente, también lo he escuchado que lo dicen. O sea, es que Dios está obligado, si usted diezma está obligado a bendecirlo. O sea que tú puedes estar en la condición espiritual bien, digamos, mala delante de los ojos de Dios, en un estado deplorable, lo podemos decir así, y Dios te tiene que bendecir. Entonces, veamos a ver si lo que tú dices es cierto. Vamos a poner en la lupa de la escritura. Un médico gana $3,000. ¿Cuánto tiene que dar? De cada $1,000, tiene que dar 100. En este caso tendría que dar $300 de diezmo. Y como Dios le ha bendecido, si quiere, pone $10 o $20 más de ofrenda. Escuchen lo que él dice ahí. Y como Dios te bendice, entonces usted pone más, ¿cierto? Como una persona de estas que se dice ser un predicador de sana doctrina venda el evangelio de esa manera, ¿sí? O sea, no tener vergüenza en su misma cara y enseñar este tipo de cosas. O sea que si una persona inconversa, un pecador allí del mundo, quizás un asesino, quizás una persona que está en perversiones de todo tipo, de toda índole, si da el diezmo en estos lugares, en estas congregaciones, entonces Dios lo bendice y dice, es que Dios lo bendice. Pero bien, ahorita te voy a refutar por la misma escritura. Vamos a seguir escuchando. Ahí está el diezmo y ahí está la ofrenda. Entonces Dios bendice a los que lo hacen. Pero los que no lo hacen, Dios les va a demandar. ¿Hay algún? Eso es lo que yo le puedo decir a usted. Dios le va a demandar a usted. Y por esto, en el día, en el juicio final, en el trono blanco, allí, todos ustedes, señores lobos rapaces, señores promotores de la avaricia,
¿sí? Que le han quitado aún la comida de la boca de aquellos pequeños y que han sido de tropiezo porque por enseñar esta mentira, ¿sí? Del diezmo monetario, muchas personas hoy en día no quieren saber del evangelio. Yo lo he escuchado tristemente de esa manera. No, yo no voy por allá porque ese pastor, para darle la plata a los pastores, yo mejor me la gasto yo mismo con mi familia. Entonces se han perdido las almas, se están perdiendo las almas por causa de esta enseñanza torcida y falsa, desenfocada del verdadero contexto bíblico. Entonces vea lo que dice acá, que si usted cumple con el diezmo, entonces Dios te va a bendecir. Sigamos escuchando. Religiones que dicen, no, esto no es necesario. Eso fue para el pueblo de Israel. Eso fue ya para tiempos pasados. Ya en la iglesia cristiana no se toman los días. Pero cuando Cristo viene, Cristo habla de los 10. Veamos lo que él dice. Él dice que cuando Cristo viene, él habla de los diezmos. Pero antes de iniciar allí, para ir terminando acá, porque el tiempo se ha hecho largo, vamos a ver algo muy importante allí. Vamos a refutar y a pulverizar de una esto. Él dice, escuchen bien lo que él dice. Él dice que, o dijo claramente, ¿sí? Vamos a oír lo que cuando diezmas, Dios te bendice. ¿Cuánto tiene que dar? How much would he give of tithes? De cada $1,000 of every one para la iglesia, for the pastor, y 9 te quedan a ti. Then that person has y eso hará que Dios te bendiga más. In this way, God will bless this farmer. Un médico, if it's a doctor, gana $3,000. God gets $3,000. ¿Cuánto tiene que dar? How much would he give of tithes? De cada $1,000, of every $1,000, tiene que dar 100. He has to give 100. En este caso tendría que dar $300. In this case, de 10. He has to give as his tithes. Y como Dios le ha bendecido, si quiere, as God has blessed them, pone $10 o $20 más de ofrenda. He would give $10 or $20. Ahí está el diezmo y ahí está la ofrenda. That's the tithes and the offerings. Entonces Dios bendice a los que lo hacen. Bien, entonces él dice aquí que Dios bendice a los que lo hacen. Bueno, veamos qué tan cierto es eso. Porque si eso fuera así, a ver, señor Rodolfo, pues yo hubiera dado no el 10, sino el 50 y hasta el 80%, porque yo sabría que Dios me iría a bendecir al 200 y al 1000 por uno. Cierto, en este momento, bueno, no solamente mi persona, sino que muchos de los creyentes de banca, lo que tienen allí ustedes, que nunca los ponen a servir, ¿sí? Ya fueran el grupo más adinerado, multimillonario del mundo, pero siguen aún en sus pobrezas y en su escasez económica allí. ¿Y quiénes se ven opulentos? Ustedes, con su buen carro, su buena casa, ¿sí? No solamente muchas veces un solo carro, sino varios y varias casas, dinero en el banco, cuentas bancarias, viajando de paseo por todos los países, supuestamente llevando un evangelio verdadero, ¿sí? Supuestamente, cuando lo que están predicando son mentiras, engañando a las personas. Prediquen la verdad, digan, el sacrificio de Cristo en la cruz fue 100% completo y perfecto, no necesito añadirle nada, arandelas para decir que se necesita este restante para que usted sea salvo. Cuando usted dice eso, que si una persona no diezma se condena, entonces está diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente, sino que ¿qué? Depende de lo que usted dé el 10% para que esa persona se salve. Bien, hermano, entonces vamos a ver aquí, ya escucharon todos ustedes este señor. Es un total disparate. Vamos a leer allí
lo que nos dice las bendiciones de la obediencia. No voy a leerlo todo por razones de tiempo, porque ya el tiempo se me ha ido, pero vamos a leer algo acá muy importante. Dice acá: bendiciones por la obediencia. Dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Dice: tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditas. Las crías de tus rebaños y manadas, dice, serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Y el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispararán por 7. Vamos a dejar hasta ahí. Voy a pegar esto allí en la caja de comentarios del video para que ustedes lo puedan leer. Ahora, veamos las maldiciones de la desobediencia. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que entrego hoy, caerán, dice, sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tu ciudad y tus campos serán, ¿qué? Malditos. Es todo lo contrario, el antónimo. Tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos, escuchen bien, cosechas serán malditos. O sea, ¿enviaba qué? Dios enviaba las plagas, la oruga, la langosta. Devoraba todos esos cultivos. Dice: las crías de tus rebaños, las manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, aquí encontramos en Malaquías 3:10 o 3 del 9 al 11 cuando dice allí: cuando el Señor le dice: probadme ahora en esto, dice el Señor. Entonces ellos usan como herramienta esto, que hay que probar al Señor. Bueno, yo ya tengo un video por ahí, una explicación que di en mi canal mucho antes, unos meses atrás, sobre si es factible probar y tentar al Señor dentro o en el marco del pacto de la gracia. Bueno, ahí ustedes lo pueden ver para que se den cuenta si se puede hacer o no se puede hacer. Pero el Señor dice acá: reprenderé también por vosotros. ¿A quién? Al devorador. El devorador no es un demonio como yo lo enseño, eso es mentira. Dice: y no destruirá el fruto de la vid, el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:9 al 11. Entonces, esas plagas eran reprendidas por el Señor. O sea, cuando ellos cumplían con todos los 613 ordenanzas, Dios les daba prosperidad y abundancia a granel. Total que las ventanas de los cielos, refiriéndose a las bendiciones que Dios enviaba de lo alto, ¿sí? Para ellos, Dios mostrando su benevolencia y dándole cumplimiento a su palabra, entonces Dios los bendecía en gran manera, y era que se veía la prosperidad de ellos literalmente. Pero nosotros estamos llamados, ¿es para qué? Para bendiciones en el sentido espiritual, no las terrenales. Jesús nunca dijo: hagan tesoros aquí en la tierra, sino todo lo contrario, que hiciéramos tesoros arriba, donde el orín ni la polilla corrompe, ¿sí? Donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, nuestra mayor bendición o riqueza es tener a Cristo en el corazón. Él es el tesoro celestial. Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que este Señor dice que todo aquel que dé diezmos, entonces Dios lo va a bendecir, ¿cierto? Pero resulta y pasa lo siguiente: que si un israelita, ¿sí? si lo vamos a tomar desde el enfoque que él está dando de Malaquías 3:10 según, si un israelita, escúchese bien, no cumplía con todos los mandamientos, las ordenanzas del Señor a cabalidad, y quebrantaba alguno de esos mandamientos, no los cumplía, entonces eso le traía a él maldición, aunque él quizá diezmara, pero si no cumplía con todos los mandamientos, escúcheme bien, no era opcional cumplirlo, sino que era un mandato. Entonces, si la persona no cumplía con todo, venía sobre esta persona
maldición sobre su casa, sobre su tierra, sobre su ganado, sobre su cosecha, sobre sus cultivos. Así él diezmara. Pero si fallaba en las otras cosas, estaba en adulterio, estaba en fornicación, estaba robando, le estaba dando falsos testimonios, estaba matando, estaba haciendo muchas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Dios no lo bendecía. Pero ¿cómo es que estas personas aquí dicen que aún si una persona del mundo inconversa diezma, ¿sí? Vamos a decir, una persona que está allí haciendo lo malo, ¿sí? Haciendo cosas que están en contra de la moral de Dios, entonces el hecho de que porque él diezma, entonces Dios le está bendiciendo? ¿Están seguros ustedes que Dios va a bendecir a una persona de estas, hermanos? ¿Creen ustedes eso, amigos? Entonces eso estaría en contradicción a lo que Dios mismo estableció, que si ellos cumplían con todos los mandatos, oyendo atentamente, dice, cuidadosamente sus mandatos, ¿sí? Y ahí usted lo pueden leer en Levítico 27:30, está, cuando Dios le da todos los mandamientos, el decálogo y los demás mandamientos a ese pueblo, para que los cumplieran, los pusieran por obra. Pero si ellos no lo cumplían, quebrantaban algunos mandamientos, se hacían culpables de todos. Y por ende caían bajo maldición. Entonces, definitivamente Dios no los podía bendecir. Pero ¿cómo es que esta gente sí dice entonces sí, cumpla con el diezmo que Dios te va a bendecir a granel? ¿Están seguros que es Dios el que interviene muchas veces ahí? No, Dios no interviene ahí para nada. Realmente, el que interviene ahí, ¿sí?, en supuestamente y bendecir, entre comillas, digámoslo así, a estas personas, no es Dios, sino Satanás. Porque si una persona, escúcheme bien, tomando la regla bíblica, si una persona, por más que diezme, al igual que los escribas y fariseos allí, que ellos diezmaban hasta la más mínima de las mentas de los eneldo y el comino, pero Jesús les aplaudió por eso. No, les dijo, ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados. Ellos diezmaban, ellos ofrendaban, pero eran hipócritas. Y eso les descalificaba para entrar al reino y para ser salvos. Automáticamente, si ellos no se arrepentían de eso, aunque siguieran diezmando, se iban a ir al lago de fuego derechitos. Entonces la pregunta es, si una persona de estas que supuestamente diezma, un inconverso, vamos a decir, o un cristiano, que, digámoslo así, una persona que se dice cristiano y está mal, y supuestamente da el diezmo y Dios le multiplica, supuestamente, entre comillas, Dios, ¿creen ustedes que realmente es Dios? No, no es Dios, es Satanás, porque Satanás tiene poder también para dar dinero. Y Satanás le puede dar bienes y riquezas a las personas. ¿Qué le ofreció a Jesús en tentación? Le dijo, todo esto te haré si postrado me adorares. Todos los reinos del mundo, dice, a mí me han sido entregados y se los doy a quien yo quiera. Pero ¿cuál es la condición? Que me sirva. Entonces, si una persona está sirviendo, está andando en impiedad en todo esto, supuestamente bendecido, entre comillas, pregúntense en ustedes, ¿quién realmente lo está bendiciendo, entre comillas? No es Dios, no se engañen, es Satanás. Y luego dicen, no, es Dios el que me está dando. No, Dios no puede bendecir a una persona desobediente, en pecado, en maldad. No lo puede bendecir, señores, no se engañen ustedes. Así que si un sicario, yo digo, este señor, yo creo que si Pablo Escobar estuviera vivo en estos momentos y le llevara una buena suma de diezmos allí a Perú, y le dijera, mire, Rodolfo, aquí le traigo 100 millones de diezmos. Entonces de seguro Rodolfo le diría, no, amén, vaya tranquilo que Dios lo va a seguir bendiciendo, Dios le va a seguir dando. ¿Y? Siendo el capo, ¿no?, del narcotráfico. ¿Será que Dios lo estaría bendiciendo? Pregúntense ustedes. ¿No creen que es paradójico, contradictorio lo que dice la misma escritura? Entonces Dios no puede bendecir a una persona en impiedad. No. Y aquí está claro, si ellos no cumplían con todos los estatutos, Dios no los bendecía sin le mandar las plagas. Estos escribas judíos, estos fariseos y escribas, daban el diezmo, claro, cumplían con eso en tiempos de Jesús, pero que eran unos hipócritas. Jesús los describe como hipócritas, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras.
¿Y significa que ellos porque diezmaban eran salvos y estaban siendo bendecidos por Dios? No, ellos estaban sirviendo ¿a quién? Al padre de la mentira, porque estaban siendo hipócritas. Jesús mismo les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Más claro, no se puede. Señores, abran los ojos, amados hermanos. Esta gente está predicando un evangelio torcido. Mensaje anatema. Entonces vamos a terminar ya aquí, en este punto. Vamos a leer los textos. Dice igualmente el texto de Mateo 23 es un texto usado fuera de contexto para justificar, entre comillas, que Jesús ordena a las iglesias a diezmar. No, Jesús no está diciéndole ahí a la iglesia que diezme. Le está diciendo a los de aquí lo siguiente: dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Dice la ley: el juicio, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer y no dejar lo otro. ¿Con quiénes está hablando acá? Se estaba dirigiendo a los escribas y fariseos. Pero mira la palabra que le dice acá: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hipócritas. Eso es lo que son estas personas. Entonces dice acá, la Biblia claramente dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Por esta razón y muchas otras, si esta persona no se arrepiente de estar enseñando esta cantidad de mentiras a la iglesia del Señor, sin duda alguna, Él tendrá que dar cuentas al Señor en el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 21:8 dice lo siguiente: mas a todos los temerosos e incrédulos, y a los abominables, homicidas, y a los fornicarios, hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, dice, su parte será en el lago ardiendo de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. Esto es lo que le espera a usted, señor Rodolfo, si no se arrepiente de estar enseñando mentiras. Porque si una persona está allí haciendo lo malo, Dios no le puede bendecir. Imposible, porque entonces estaría en contraposición y en controversia, o una paradoja se presentaría aquí. Así que bueno, yo creo que pues hasta aquí esta exposición y refutación al pastor Rodolfo González del Movimiento Misionero Mundial en Perú. Así que les invito a que reconsideren lo que están haciendo todos aquellos hermanos que pues de una u otra manera han caído en este engaño descomunal de el diezmo monetario, que es antibíblico. Jesús nunca enseñó, ni los apóstoles, que la iglesia tenía que diezmar, sino que nosotros tenemos que predicar el evangelio gratuitamente, y es las ofrendas que se dan. Ahí está el diseño de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Cuando ellos daban, dice, traían y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según la necesidad. Se repartía. Nadie o ninguno de los apóstoles se quedaba con algo. Todo se repartía según la necesidad. Pero hoy ustedes todo lo quieren tomar para ustedes y dejar al pueblo sin nada. Así que bueno, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos. Les habló su hermano y amigo en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Suscríbanse a mi canal, denle like y compartan este video para que muchas otras personas conozcan la verdad, la verdadera enseñanza sobre este tema del diezmo. Si alguien me quiere contactar para dialogar este tema más a profundidad, y si tiene algunos interrogantes, entonces con gusto le estaré respondiendo. Mi número es, si es internacionalmente, otro país, es más 57 321 336 8035. Si es aquí en Colombia, en el área de mi país, Colombia, es 321 336 8035. Así que bueno, más nada, entonces fuerte abrazo para todos. Espero que esto les sea de mucha ayuda y orientación espiritual para el crecimiento y desarrollo de la vida espiritual. Amén.